TV Región, informativa, cultural, entretenida. Tu región, TV Región. Amigas y amigos de TV Región, soy Diego Venegas, historiador, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la política. No sé si ustedes han escuchado, lo más probable es que sí, a través de las noticias o inclusive en conversaciones entre vecinos o al interior de la misma familia, cuando mencionan la típica frase o la icónica frase, la clase política, o no, en realidad los políticos, aquí y allá, o yo no me meto en política, etcétera, 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 refiriéndose, ¿cierto?, de forma despectiva hacia la política, hacia los políticos, ¿cierto?, y hacia los partidos. Bueno, en esta pequeña transmisión, ahí les voy a comentar un poco qué es la política, ¿cierto?, si es correcto el uso del término clase política, y qué serían los partidos políticos. ¿Qué serían los partidos políticos y cómo entender la política después, por ejemplo, de la revuelta de octubre? Bueno, partamos por lo básico. ¿Qué sería la política? La política en sí, y esto viéndonos a los clásicos, ¿cierto?, desde Aristóteles hasta la teoría política más actual, se puede entender como la actividad que tiene por ejercicio el poder. Eso es la definición básica de política. Aterrizando esto a nuestra vida cotidiana, ¿cierto?, a nuestro contexto, la política en definitiva sería toda actividad en la cual se ejerce, ¿cierto?, un poder. Un poder que puede ser económico, que puede ser social, ¿cierto?, que puede ser cultural, etc. Entonces, perfectamente al interior, supongamos, damos de ejemplo, ¿cierto?, un centro alumno en un curso o en un liceo. ¿Habría política ahí? Sí, sí hay política. Hay política en tanto un grupo de gente, ¿cierto?, tiene la capacidad, ¿cierto?, o el poder de convocar y de hacer que el conjunto de estudiantes, ¿cierto?, responda a los requerimientos, ¿cierto?, de este grupo dirigente. Entonces, si es un centro alumno que goza de validación dentro de los estudiantes, ellos sí estarían ejerciendo poder. Entonces, cuando de repente hay centro alumnos que convocan a marcha o que convocan a no movilizarse, están haciendo ejercicio del poder. Están haciendo ejercicio del poder al interior de un sindicato, de organizaciones de trabajadores, inclusive yendo más allá. Algunos, por ejemplo, como Michel Foucault, se puede desprender de lo que ellos plantean, de que inclusive al interior de las familias hay un ejercicio del poder, en donde el padre, ¿cierto?, bajo una estructura machista, patriarcal, ejerce poder respecto a los otros integrantes de la familia o cualquier otra figura, que puede ser una madre autoritaria, un abuelo, un tío o un hermano mayor, en fin. Entonces la política en definitiva está presente en nuestra vida cotidiana. Todos en algún minuto, cuando hemos tenido en nuestras manos, ¿cierto?, un cierto tipo de poder, o cuando nosotros nos organizamos desde la forma más espontánea e intentamos, ¿cierto?, dar una respuesta a una necesidad que nos surge en el camino, estamos haciendo política. Por ende, la política no la podemos desentender como una actividad que está completamente apartada de nosotros. Sin embargo, cuando se habla de la política, ¿cierto?, usualmente en la prensa, en nuestras conversaciones diarias, ¿cierto?, se habla o se refiere a cierto tipo de política, que sería la política institucionalizada, que es en definitiva la política que tiene por ejercicio la administración, ¿cierto?, o el control o el ejercicio del poder del Estado y del gobierno. Por ende, cuando en el fondo nosotros decimos, no, es que a mí no me gusta la política, nos referimos a esa política institucionalizada. Entonces ahí es bueno separar caminos.
entre esta política que nosotros ejercemos diariamente, ¿cierto?, a la política institucionalizada que tiene como objetivo, ¿cierto?, como les comentaba recién, el ejercicio, ¿cierto?, del poder al interior del Estado. En otras palabras, la administración del Estado, los recursos, ¿cierto?, las instituciones, etcétera. En fin. Ahora, de eso, ¿cierto?, donde se habla de la política, se habla de los políticos. Otra crítica que también se hace. Los políticos, a lo que se refieren cuando se habla de esa crítica, que es bueno precisar, serían a quienes han hecho de la política un trabajo, una actividad lucrativa en la cual consiguen beneficios, ¿cierto?, y consiguen también ganancias, que pueden ser retribuciones económicas, retribuciones sociales, retribuciones de distinto tipo. La política ya no se concibe como un medio, como un instrumento, ¿cierto?, como una forma de transformar la sociedad bajo contexto actual. Esto no siempre ha sido así. Entonces, hay gente que ingresa, ¿cierto?, a esta política institucionalizada, como también se plantea en algunos autores, la competencia regulada por el poder, que serían las elecciones. Ingresa a esto porque ve un beneficio económico, ve una inversión inclusive. O sea, ya la política la podemos entender hasta como una actividad económica en la cual yo invierto. Todos estos tipos hacen campaña, ¿cierto? Muchos están con un capital inicial, otros que no están con un capital inicial, pero que sin embargo tienen acuerdos previos. Y también, por qué no decirlo, hay gente que ingresa por sinceras convicciones, que son los menos. Pero gran parte del Congreso o otras instancias de poder, como pueden ser los ministerios, etcétera, participan en la política porque ven una actividad económica que les puede beneficiar su bolsillo. O sea, ¿qué duda cabe de eso? Entonces ahí es necesario hacer esa precisión entre estos políticos profesionales, si podríamos decirlo de alguna forma, cuya única actividad económica gira en torno, ¿cierto?, a esta administración del Estado, y los que en definitiva ejercemos política de distintas formas en nuestro diario vivir para resolver problemas específicos y concretos que surgen, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana. Ante esa situación, ¿cuál sería, por ejemplo, o cómo entender a los partidos políticos? Los partidos políticos básicamente son organizaciones, ¿cierto?, que tienen un objetivo, que se fundan bajo un objetivo, que representan intereses, ¿cierto?, que tributan a este objetivo y que tienen como finalidad, ¿cierto?, el objetivo que ellos han planteado, que usualmente son el control del gobierno. En otras palabras, participar en elecciones, escalar posiciones de poder al interior del Estado, ¿cierto?, para ir, ¿cierto?, satisfaciendo, ¿cierto?, los intereses que ellos han propuesto como organización. Es así como la UDI, en tanto partido ultraconservador, ¿cierto?, que defiende los intereses de la burguesía y del latifundio, lo que queda ¿cierto?, de estos grandes consorcios, tiene como objetivo, ¿cierto?, defender los intereses de esta clase. ¿De qué forma los defiende? Participando en elecciones, alcaldes, concejales, diputados, etcétera, presidente, ministerio. A propósito del cambio de ministerio, ¿cierto?, hace un par de días, en donde asume como ministro del Interior Víctor Pérez Varela, el representante, la ala más conservadora de ese partido. Y así como también están otros partidos de ideas más progresistas, como el Partido Comunista, ¿cierto? Bueno, la coalición Frente Amplio. Entonces los partidos políticos en definitiva son eso. Son organizaciones que tienen un objetivo e intereses que justifican su existencia. Intereses que defienden, que pueden ser intereses sectoriales, ¿cierto? Como pueden ser partidos, por ejemplo, de los pescadores o partidos, qué sé yo, de los ciclistas o de los campesinos, regionalistas, etcétera. Intereses de clase, que pueden ser partidos del latifundio, de la clase trabajadora, en fin, o partidos de carácter reivindicativo, partidos ecologistas, partidos, qué sé yo, por
partidos contra la corrupción, o inclusive partidos instrumentales, como en su minuto fue el PPD, que fue un partido instrumental, pero que al final, al tener bueno rédito electoral y con ello económico, permaneció. Entonces esos son los partidos. Entonces, la tercera patita de esta transmisión sería: ¿se puede hablar de clase política? Bueno, si ustedes recordarán, en el capítulo anterior, yo planteaba de que clase se puede entender, ¿cierto?, desde la concepción más primigenia, tomando elementos de Marx y de Thomson, se puede entender como un grupo social que está inserto dentro de una sociedad, ¿cierto?, dentro de esta pirámide social, en la cual cohabitan individuos o colectivos que no solamente tienen un rol dentro de esta sociedad común, sino que también tienen un lenguaje común, tienen prácticas comunes, tienen en definitiva, inclusive pueden tener hasta ambiciones comunes, pueden tener en definitiva hasta una propia idiosincrasia, una microidiosincrasia común, ¿cierto? Pero viéndolo desde dos perspectivas: por un lado economicista, que tienen un rol dentro del aparato productivo de un país o de una sociedad, y de una perspectiva ya más social, ¿cierto?, que comparten elementos identitarios, inclusive identitario, sentido de pertenencia, ¿cierto?, sentido de colectividad. En ese sentido, bajo estas dos grandes visiones, ¿se puede hablar de clase política? ¿O sería correcto utilizar otros términos como casta política, en fin, como sector, etcétera? Bueno, en parte se puede hablar de clase política, en tanto son un grupo que comparten, ¿cierto?, un rol dentro de la sociedad. Cuando se constituyen ya en políticos profesionales y no ven la política como algo meramente, la política institucionalizada, reitero, lo ven como algo netamente instrumental, cuando ya no lo ven como instrumental, sino que como un fin en sí mismo, se puede entender en parte como clase política. Sin embargo, si vamos al tema económico, la clase, lo que se considera como clase política, ¿qué producen? ¿Qué producen? ¿Cuál es su rol dentro del aparato productivo de una sociedad? ¿Explotados o explotadores? Buena pregunta. ¿Pueden constituirse como clase entonces? ¿Tendrían, en términos ya más ortodoxos, conciencia de sí mismos? ¿O más bien son una casta? Con una casta, ahí hablamos ya de privilegios, ¿cierto?, de un sector privilegiado dentro de una sociedad que no está inserto dentro de un sistema del aparato productivo de esa misma sociedad. Es pertinente hacer esa pregunta: ¿qué tan clases son? Y si son clases, eso implicaría de que tendrían intereses propios que defender. ¿Realmente se puede entender desde esa forma? La pregunta queda planteada, ¿cierto?, para sus casas, para que piensen, ¿cierto?, y lo discutan abiertamente, al interior de la familia, ¿cierto?, entre los vecinos, la conversación, bueno, cuando ya pasemos esta pandemia, ya el sistema de transporte público esté normalizado, para que se converse ahí con el colectivero de siempre, en fin, queda ahí sobre la mesa. Y me gustaría cerrar ya con una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, para que también le den una vuelta de tuerca, porque eso es clave, dar vuelta de tuerca a las cosas que vamos escuchando, las cosas que vamos discutiendo, las cosas que vamos leyendo. ¿Cómo explicar de que los políticos que nosotros cuestionamos, ¿cierto?, muchos de ellos que estuvieron con nosotros en la calle, en la barricada, ¿cierto?, en el sindicato, en la organización de base, cómo ellos alcanzaron posiciones de poder, dándole la espalda ahora, ¿cierto?, a la clase trabajadora, al pueblo? ¿Cómo explicar que ellos hayan llegado ahí? Y ahí es donde yo les dejo esta reflexión. Si ellos están arriba,
a menos que sea la fuerza, es en parte, o sea, en gran medida, es responsabilidad de que nosotros nos hemos alejado y le hemos dejado el camino llano. Camino llano a que ellos asuman posiciones de poder. Con ello no estoy haciendo un llamado a votar o a no votar, pero sí a que nos convenzamos, ¿cierto?, de que debemos dejar de delegar poder y representatividad, ¿cierto?, a personas que no defienden nuestros intereses. Y que cuando eso pase, nosotros debemos tener la capacidad, como pueblo organizado, como pueblos organizados, ¿cierto?, para empezar de organizarnos y para empezar de entender de que la política es un elemento esencial para entendernos dentro de nuestra sociedad y para defender nuestros intereses de clase. Eso no hay que abandonarlo nunca. Siempre debemos estar informándonos, siempre debemos estar organizándonos, como decía Gramsci, ¿cierto? Siempre hay que estar desarrollando nuestra inteligencia, siempre hay que estarnos organizando, siempre hay que estarnos articulando. Nunca hay que perder eso. No podemos pretender, ni ahora ni en el futuro, que una vez resueltos nuestros problemas, ¿cierto?, nos vayamos para la casa, como se dice de forma bien coloquial. Debemos acostumbrarnos al ejercicio del poder, de un poder popular, en el cual estemos constantemente deliberando, discutiendo, compartiendo, ¿cierto?, y ejerciendo nuestro poder como clase. Que tengan una muy buena semana y nos vemos para la próxima transmisión. Saludos. Tender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Allá, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? Ay, ¿dónde estabas tú? Ay, ¿dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? Cuando había que Comprar la verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor.